Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días a todos en este domingo que Dios nos regala. Hoy damos gracias por el regalo de la fe que Dios nos da, ya que fortalece nuestra vida diaria y nuestra esperanza de saber que Él camina con nosotros. Les damos la bienvenida a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días a todos, querida familia. Qué alegría saludarlos nuevamente, qué alegría que nos acompañen en nuestro programa. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy estaremos hablando de lo que significa ser misioneros, especialmente en el mundo de hoy. Así que sigan en nuestra sintonía. Gracias, Blanca. Como todo lo nuestro, vamos a ponernos en las manos de Dios, pedir su ayuda, su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdame a cambiar, para cambiar el mundo. Necesito renovar mi corazón, mi mirada, mis modos de hacer y de actuar, para que mi misión se pueda comunicar. Señor, ayúdame a comunicar tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como tú, también para cambiar el mundo. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera. Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a compartir el Evangelio de Marcos 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de Marcos es una de esas piezas del Evangelio que dan mucho de qué hablar. Se trata del envío de la misión a 12 discípulos que Jesús había escogido. Es una misión en itinerancia, caminando, ya que el reino de Dios, que debe anunciarse y que Jesús está haciendo presente, debe tener un carácter de peregrinación. Jesús propone que se lleve solamente bastón y sandalias, a diferencia de lo que se exigía para peregrinar al templo de Jerusalén, porque esta vez los discípulos no van a ir a un lugar santo, sino que deben llevar un bastón para andar por todos los caminos, para cuidarse, y unas sandalias para que sus pies no se destrocen de tanto caminar. La peregrinación cristiana, pues, es para el mundo entero, allá donde viven los hombres, en lugares más remotos, en lugares más lejanos, para que ellos escuchen el mensaje y conozcan la salvación que Jesús ha traído para toda la humanidad, sin excepción de nadie. Muestra la relación entre el reino de Dios que Jesús estaba predicando y lo que ha de venir. El valor que Jesús les dio a sus discípulos, a los que envió, es que el reino de Dios llegaba y que este reino necesitaba un desapego de las cosas de este mundo que no eran necesarias para llevar a Dios. El mundo de los pobres, de los desapegados, de los que van en contra de la cultura, es algo que no podemos perder de vista en la lectura de este Evangelio, principalmente sobre lo que Jesús dice para entender el reino de Dios. Porque el Evangelio no se puede llenar con apegos al dinero, con apegos a ciertas afectividades. Jesús invita a los que envía a que construyan comunidad en medio de la itinerancia, en medio del moverse. Es clave esto que Jesús quiere para ellos porque cuando se proclama el Evangelio en medio de la itinerancia, en las aldeas y los pueblos, la itinerancia habla en favor de algo nuevo, no de erradicarse en un solo lugar, no de como de creerse el dueño o el poseedor de ello. El reino al que Jesús le dedica todas sus fuerzas exige una libertad siempre soberana, siempre libre de todo, de tal manera que cuando se pase haciendo el bien y se siembre la semilla, podamos tener la libertad de ir a otro lugar para continuar su obra.
Hay tanta felicidad en la libertad, pero no se debe olvidar que el cristianismo verdadero no se resuelve solamente desde la ética de la libertad o del desarraigo completamente, o del desapego. Por supuesto, nosotros tenemos personas a las que debemos rendirle respeto, como nuestros padres, nuestra familia, amar a muchos seres humanos con los que nos encontramos en el camino. No se trata de ir, hacer y olvidarlos. Lo más importante y decisivo es que esta misión va acompañada del amor, un amor exclusivamente cristiano, incluso a los enemigos. Esta alternativa que nos da Jesús es la alternativa que también daban los profetas y que aparece en el mundo bíblico. Debemos ser libres siempre, pero libres en la verdad, libres para hablar la verdad, no coaccionados por intereses personales, ni intereses económicos, ni intereses sociales. Debemos ser libres de verdad en las cosas que de cierta manera nos atan en este mundo. Pero el reino no se puede construir solamente desde ese desarraigo, sino más bien se tiene que construir desde la profunda convicción de quién estamos llevando. El reino se construye en la libertad personal, pero también se construye en la libertad de la comunidad y mucho más en un ambiente de misericordia y de amor. Que el Señor nos ayude a llevar siempre la palabra y el reino de Dios a donde necesite ser escuchada. Amén. Como el viento quiero ir, envíame a mí. Donde todos tienen miedo, ahí quiero ir. Donde soples tu Señor, donde escaso sea el amor, donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Como corriente de río, yo quiero ir. Donde muchos pasan frío, quiero servir. Donde soples tú, Señor, donde falte comprensión, donde falte tu agua viva, yo quiero ir. Envíame a mí. Hoy servirte es lo que quiero, envíame a mí. Agradarte es lo que anhelo, envíame a mí. Hay tanto que hacer que cantar no es suficiente. Envíame a mí. Siento que te he dado poco, envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no sería capaz de hacerlo sin ti. Envíame a mí. Como corriente de río, yo quiero ir. Donde muchos pasan frío, te quiero servir. Donde soples tú, Señor, donde falte comprensión, donde falte tu agua viva, yo quiero ir. Envíame a mí, pues servirte es lo que quiero. Envíame a mí. Agradarte es lo que anhelo, envíame a mí. Hay tanto que hacer que cantar no es suficiente. Envíame a mí. Siento que te he dado poco, envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no sería capaz de hacerlo sin ti. Y donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Donde haya angustia, lleve yo tu esperanza. Y donde haya guerra,
lleve yo tu paz donde haya hambre, lleve yo tu pan donde haya duda, siembre yo tu fe. Donde haya mentira, lleve tu verdad. Donde haya tinieblas, lleve yo tu luz. Donde haya tristeza, lleve yo tu alegría. Envíame a mí, hoy servirte es lo que quiero. Envíame a mí, agradarte es lo que anhelo. Envíame a mí, hay tanto que hacer y cantar no es suficiente. No, no, envíame a mí. Siento que te he dado poco, envíame a mí. Lleno de amor está este loco corazón, que no sería capaz de hacerlo sin ti. Envíame a mí. Envíame a mí. Escuchábamos a John Carlo con la canción Envíame a mí, y uno no puede sentir otra cosa que muchas ganas de salir a servir al Señor y anunciar su mensaje al escuchar esta canción. Padre John Mario, el Evangelio de hoy nos habla de que Jesús envía a sus apóstoles de 2 en 2. ¿Por qué Jesús no los envía solos, sino de 2 en 2? Gracias, Blanca. El evangelista Marcos escribe que llamó Jesús a los 12. Sí, Jesús llama a sus apóstoles y a ellos les confía una misión en la iglesia de anunciar y llevar la salvación a las almas. Los escoge y los llama a ellos entre muchos para predicar el evangelio, la buena noticia. Con frecuencia nosotros escuchamos que no los envía solos, sino de 2 en 2. Incluso desde el principio de las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Jesús nos llama, pero no nos llama en un ambiente de soledad, ni tampoco en un ambiente de egoísmo. Jesús nos invita y nos llama en un ambiente de comunidad, de la necesidad del otro siempre, no en una dependencia, sino en que el otro es aquel que me ayuda a sostenerme también en mi camino. Y nos llama para que también lo acompañemos a Él, y nos llama también para que acompañemos a otros, y también nos llama para que juntos estemos en la intimidad de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos ser auténticos misioneros si antes no tenemos una profunda intimidad con el Señor, es decir, una oración profunda, un encuentro personal con Él, porque pues ahorita vamos a ver más adelante, la misión o llevar la palabra de Dios al mundo entero es un trabajo arduo, difícil, que necesita estar muy aferrado al Señor. Ante este llamado del Señor, que nos lo hace personalmente a cada uno de nosotros, no nos lo hace solamente a nosotros, sino que lo hace a muchos. Y la presencia de 2 o 3 en la misión son la representación de la perfecta comunidad, la que nosotros conocemos también como la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una perfecta comunidad en la que el uno necesita del otro y el uno del otro le comunica las cosas al otro, pero cada uno tiene una misión diferente. Así también pasa cuando Jesús los envía de 2 en 2. El uno soporta la misión del otro, pero el uno da testimonio del otro, pero el otro también recuerda al otro que la misión no es solo de él, que la obra no es solamente de él, que la obra es de Jesús. Por eso cuando vamos de 2 en 2 es supremamente bonito, porque el Señor nos salva de que tengamos la prepotencia de que pensar de que los resultados de la obra son nuestros. Gracias, Padre John Mario. Muy linda su explicación y muy necesaria. Muchas veces encontramos términos relacionados con la misión de evangelizar y con la fe que a veces no sabemos diferenciar o los usamos como sinónimos. Le agradecería que nos explique la diferencia, si la hay, entre lo que es ser apóstol, ser discípulo y ser misionero. Claro, Blanca. Discípulo nosotros lo conocemos especialmente como un término que se utiliza para referirse a un individuo que sigue una doctrina o un maestro. Es decir, que para que exista un discípulo siempre tiene que existir un maestro o un líder que inculque esta doctrina a un discípulo que tiene el deseo de aprenderla. Podemos hablar, por ejemplo, en el tema religioso, en un tema artístico o en un tema de pensamiento, etcétera, etcétera. En el caso del cristianismo, los discípulos se empezaron a llamar así porque seguían el pensamiento y la doctrina de Jesús. Fueron los 12 apóstoles los que fueron escogidos por el
mismo Jesús para que aprendieran de Él. Podríamos decir nosotros que antes ellos de ser apóstoles, tuvieron que ser discípulos para aprender lo que el Maestro quería enseñarles. Cuando Jesús murió, los discípulos formaron un grupo de seguidores para divulgar lo que ellos habían aprendido, es decir, los discípulos formaron después otros discípulos, pero ellos ya se convirtieron en cierta manera en maestros y entonces empezaron a vivir juntos, empezaron a tener la primera comunidad cristiana y de esta comunidad empezaron a surgir muchos más discípulos y por eso se expandió la iglesia en el mundo entero. En el cristianismo entonces los apóstoles fueron los hombres escogidos por Jesús para que actuaran como pescadores de hombres, para que llevaran lo que ya habían aprendido como discípulos al mundo entero. Es decir, que multiplicaran su enseñanza y su presencia como maestros. Ya ellos iban a ser maestros. Claro, el discípulo no va a ser todo el tiempo discípulo. El discípulo también va a ser un momento en que debe ser maestro. Y a los apóstoles no se les va a llamar los maestros, sino los apóstoles. ¿Por qué? Porque van a tener un encargo especial y por eso van a ser apóstoles, porque van a tener un apostolado, porque van a llevar una palabra especial. Ya no van a ser maestros como en otras doctrinas. Los apóstoles tenían como meta principalmente convertir discípulos al cristianismo y todo el que creyera en Jesús y siguiera sus enseñanzas eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles originalmente fueron 12 y hoy conocemos que los sucesores de estos apóstoles son los que llamamos nosotros los obispos. En cambio los misioneros pues hacen cierta manera la misma función de los apóstoles, pero los apóstoles pudiesen haber hecho su trabajo solamente en Jerusalén y en los alrededores, pero cuando se habla de salir a otros lugares donde nadie conoce la palabra de Jesús o la misión ad gentes o llevar la palabra ad gentes a las gentes, hablamos entonces ya de la misión. El misionero no se puede quedar con lo que aprendió y con la grandeza del mensaje. Es tanto el entusiasmo y el gozo que está en su corazón que debe correr a anunciarlo. Y eso es lo que llamamos nosotros el misionero. Excelente, Padre John Mario. Entonces, ¿quiénes pueden ser misioneros? ¿Para hacerlo necesitamos un permiso especial del sacerdote? En principio podríamos decir, no se necesita un permiso especial de sacerdote, pero si queremos ser misioneros de Jesucristo, para Jesucristo siempre fue muy importante la unidad. Incluso nuestro Señor Jesús habló de que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Cualquier persona puede ser misionera, pero en la unidad. En la unidad de la fe, en la unidad de la doctrina, en la unidad de su iglesia. Porque si no, sería un misionero del mal, del diablo. La división en las Sagradas Escrituras siempre trae el mal, es lo demoníaco. Por eso se llama misionero a todas aquellas personas cuyo objetivo principal es el del anuncio del evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen o que no han escuchado la palabra. Esta forma de misión apropiada es conocida como la misión ad gentes, es decir, hacia las gentes, hacia los gentiles, hacia los no cristianos, y se desarrolla en lugares donde el evangelio no ha sido suficientemente anunciado o donde no ha sido suficientemente acogido o en ambientes donde hay cierto rechazo hacia la fuerza y la presencia de Dios. Conocemos a muchas historias de muchos santos que han sido misioneros, pero no solamente son los santos los que han sido llamados a la misión. Conocemos a muchas personas en el resto del mundo, o hemos escuchado de ellas, que salen de su tierra, dejan todo, casa, madre, padre, todo el mundo, por irse a lugares lejanos para llevar la palabra de Dios y ahora están de cierta manera anónimos en muchos lugares del mundo. En la historia del cristianismo, la idea de la misión se aplica tanto a todas las colectividades como a individuos particulares que tienen en su interior esa vocación de llevar ese mensaje como un llamamiento de Dios que los envía y que les da como una fuerza que ellos no pueden resistir para llevar ese mensaje. El anuncio del evangelio es un mandato que el Señor da y aquel que lo recibe necesita salir urgente para darlo. Jesús lo dice en el mismo evangelio de Mateo y Marcos: vayan pues a todo el mundo, a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Por eso la palabra misión principalmente no fue en el origen, no está en las Sagradas Escrituras. La palabra misión se origina en la década del 1590, cuando la Compañía de Jesús o los misioneros jesuitas, los sacerdotes jesuitas, enviaron a algunos de sus misioneros al extranjero, ya que la vocación de la orden era servir a Cristo en la misión universal, y concretamente entre el año 1581 y 1592 salieron de Lisboa 54 jesuitas con rumbo a la India para seguir los pasos de San Francisco Javier. Y la palabra de la misión se popularizó a partir de esta tradición latina del pasaje bíblico en el que Cristo envía a sus discípulos a predicar en su nombre y condujo a la definición de las misiones como los asentamientos fundados para el carácter de la evangelización. En el Evangelio escuchamos que Jesús les dio autoridad a sus apóstoles también para expulsar demonios. En nuestros días, ¿quiénes pueden expulsar los demonios? Y eso solo se puede hacer dentro de la Iglesia Católica. Padre, no sé si nos podría contar un poco sobre esto.
Hermanos, a menudo cuando uno lee los evangelios se sorprende por la cantidad de actividad demoníaca que parece cada 2 o 3 personajes que se encuentran con Jesús y parece que están poseídos, nos dice el texto. ¿Por qué hubo tantos demonios cerca del ministerio del Señor? ¿Será que esta situación atípica parece también hoy en nuestros días? ¿Y en qué caso se da igual? Y cabe también resaltar que todavía tenemos nosotros actividad demoníaca hoy. Pues tendríamos que decir, queridos hermanos, que la actividad demoníaca fue fuerte porque teníamos la presencia física de Jesús en la tierra. Es decir, el mismo Dios, cuando se acercaba a los hombres y en ellos había una fuerza demoníaca, pues se revelaba inmediatamente, no la luz del Señor. Pero primero es importante también establecer que la Biblia nunca nos dice que los demonios van a hacer esto o van a aparecer, sino que cuando Jesús pasa, los demonios aparecen. Entonces la cantidad de demonios, podríamos decir que, o la fuerza de estos demonios no ha cambiado. De cierta manera hoy se manifiesta de la misma manera, pero no como lo sucedió en el siglo I. Eso sí, estas fuerzas y estas manifestaciones demoníacas en el mundo deben empujarnos más a la oración que a la búsqueda insaciable de situaciones que no nos ayudan para nada. Como hay gente obsesionada viendo demonios en toda parte, hay gente obsesionada viendo posesiones en todo lugar, pero poco ocupada en la oración y en la experiencia de Dios. Eso no tiene sentido. No cabe duda que la presencia física de Jesús sobre la tierra pues nos presentó una situación especial sobre la fuerza de Satanás en medio de nuestro mundo. Pero también parece razonable decir que esto es evidente, que la fuerza del mal y la fuerza del demonio actúa en nuestra tierra, ¿sí? Principalmente decimos que esta fuerza se presenta cuando hay personas que no han aceptado o no tienen en ellos la fuerza de Jesucristo, la fuerza de Dios. El pasaje, por ejemplo, de San Pablo nos advierte que el poder del mal se va a presentar de muchas maneras. Podemos encontrarnos en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. El pasaje nos dice que los demonios inventarán falsas religiones, incluso para que nosotros podamos perdernos. Incluso algunos se condenan hoy en día en ciertas religiones pensando que adoran a Dios, pero en el fondo adoran a demonios. Esto es bien complicado y bien interesante también porque si nosotros no estamos convencidos de que lo que realmente estamos haciendo es de Dios y eso no trae a nosotros la fuerza de Dios, posiblemente no estamos adorando a Dios. Incluso también pasa cuando se hacen ciertos ayunos que no traen ningún fruto evangélico a nuestra vida. Eso nos parece un ayuno para Dios. O como por ejemplo cuando nosotros supuestamente en algunos grupos tenemos los dones de lengua y empezamos a hablar en lenguas y esta situación no trae a los demás paz, ni calma, ni trae el gozo de Dios, sino que lo que trae es miedo y temor. Parece que esto no viene de Dios. Hay muchas situaciones en las que hay situaciones demoníacas más que divinas y eso hay que tener mucha atención y pues seguramente vamos a profundizar en estos temas más adelante. La Biblia nunca nos instruye de cómo identificar un endemoniado, pero la Biblia sí habla de que hay posesiones demoníacas, por supuesto. Es importante entonces ver que Cristo nunca nos dio a nosotros ni el mandato ni las instrucciones de cómo expulsar los demonios, pero eso sí se lo dio a sus discípulos. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, donde Él les dice y les da la autoridad para que expulsen los demonios, pero les dice necesitan de mucha oración y de mucho ayuno. Y hoy esta fuerza la tienen sus sucesores, los apóstoles, es decir, los obispos, y también los sucesores de los que a los obispos les ponen las manos, es decir, los sacerdotes. Por eso no todo el mundo puede realizar un exorcismo, ni todo el mundo puede tener como esta fuerza para expulsar los demonios porque tiene que haber recibido la imposición de manos de los apóstoles porque ellos fueron los que recibieron ese poder desde el principio con Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir esto es que no todos los creyentes pueden expulsar demonios y ni que todos hablarán en lenguas, también como dice San Pablo, ni que todos beberán cosas mortíferas y no les va a hacer daño, no, todos tienen una función diferente dentro de la iglesia y hay que respetarla. Por eso también hay que decir que en las Sagradas Escrituras, cuando se habla especialmente de algunas posesiones, en general lo que había en cierta manera eran enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Lo encontramos en el capítulo 7 de Lucas o en los Hechos de los Apóstoles 5. Entonces, en principio, un exorcista, por ejemplo, en la Iglesia Católica, lo primero que hace es ver que aquel que aparentemente está poseso puede tener en el fondo más es una enfermedad primero. Por eso los exorcistas, por ejemplo, en la Iglesia Católica no se la pasan haciendo exorcismos a diestra y siniestra. Lo primero que hacen es estudiar que la posesión realmente sea una posesión completamente demoníaca y no una enfermedad mental o una enfermedad física. Eso es bien interesante el tema para la iglesia. La iglesia es muy prudente en este tema. Entonces no es, es que estoy poseído y inmediatamente recibir un exorcismo. Mucha gente que se queja de esto, ¿no? Porque piensan que cuando llaman porque está supuestamente poseídos, entonces inmediatamente tiene que ir el padre a hacerle el exorcismo, pero esto no es así. Esto no funciona de esta manera. No, hay que estudiar primero, porque la mayoría de casos casi siempre son enfermedades físicas o mentales, o también hay enfermedades espirituales que se pueden resolver de otra manera sin necesidad de un exorcismo. Entonces, es probable que nos enfrentemos con gente endemoniada con frecuencia, claro, no tanto como Jesús. Sin embargo, vemos que la posesión demoníaca se da en incrédulos.
en aquellos que no creen, y estos son más vulnerables para ser atacados por el mal. Por eso, por ejemplo, cuando supuestamente se habla de una posesión demoníaca, y a veces, por ejemplo, uno como sacerdote va a ver esto que está pasando, encuentra familias que ni rezan, ni conocen de Dios, o conocen de Él, pero no les da, en cierta manera, el deseo de rezar, ni de venir a misa, ni comulgan, ni se confiesan, etcétera, etcétera. Mejor dicho, una sequedad espiritual que lo que hace es como formar un nido especial para el mal, y entonces es donde empiezan a aparecer las fuerzas demoníacas. Entonces son los primeros en llamar al sacerdote o al exorcista, pero no se preocupan de que hay primero que llevar la fe. Entonces, en cuanto a creyentes, nosotros cuando creemos en Jesucristo, nosotros podemos ser atacados por el mal de muchas maneras desde afuera, pero muy difícilmente vamos a ser poseídos por un demonio porque ya estamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso es imposible encontrar a una persona realmente creyente que esté poseída por un espíritu inmundo. El hecho de creer en Dios, el hecho de amar a Dios, el hecho de tener el Espíritu de Dios adentro, impide que el demonio se pueda poseer a una persona. Sí le puede hacer mal desde afuera, pero no poseerla, no desde dentro. Entonces, esto que nos quede claro, queridos hermanos, la condición para poder expulsar los demonios, pues solamente está en este momento, es el poder que ha dado los apóstoles y en sus sucesores los obispos y los sacerdotes los que pueden tener la fuerza para un exorcismo, pero no se puede realizar un exorcismo sin haber estudiado bien de qué tipo de posesión se trata. En los evangelios también nos aparecen que habían otros expulsando demonios y que los discípulos fueron a decirle a Jesús que otros estaban expulsando demonios en su nombre. Y Jesús dice, si así es en mi nombre, entonces Jesús se los permite. Gracias, Padre. Cuando uno va a predicar, ¿qué es lo que se debe transmitir primero? Aquí el Evangelio de San Marcos nos habla que los apóstoles predicaban el arrepentimiento. ¿Cuál sería el mensaje de Jesucristo con el que podríamos empezar a predicar? Y si nos pudiera decir cómo empezar a hacerlo. Gracias, Blanca. Es probable que al principio nosotros veamos estos versículos como un encargo del Señor y vayamos y ya. No, lo que nosotros, en principio Jesús, cuando pasó por este mundo y empezó en nuestra tierra, Jesús siempre empezó predicando la buena noticia del reino, la buena noticia de Dios. Pero en cada lugar donde pasaba, Jesús predicaba lo que necesitaban estas personas escuchar, ¿sí? Por eso, en principio, cuando nosotros nos convertimos en misioneros, es fundamental conocer la realidad de las personas, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a hablar de un tema suelto cuando la realidad de lo que la gente necesita no es eso, es otra cosa, ¿sí? En principio, el misionero debe conocer la realidad del lugar donde está, conocer lo que está pasando, y después de conocer y de involucrarse con esa realidad, el Espíritu del Señor le va infundiendo qué es lo que debe decir para esta comunidad especial. Entonces, no podríamos decir que es que hay un tema específico, ¿no? Hay lugares donde no es necesario clamar el arrepentimiento tan pronto. Sí hay que proclamarlo, pero hay que aclamarlo de otra manera o hay que hacer primero otra predicación de otro tema, ¿no? Un buen ejemplo de la historia que escuchamos en las Sagradas Escrituras es la mujer samaritana, por ejemplo. La mujer samaritana se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, se encuentra con Jesús. El Señor le ayuda a ella a reconocer lo que estaba pasando con ella. Dice el texto que ella dejó el cántaro allí, es decir, dejó en ese lugar, dejó lo que ella la aferraba. Ese cántaro es el símbolo de lo que a ella la ataba, ese símbolo de lo que ella de cierta manera pensaba que era más importante para ella, y ella lo dejó allí para irse corriendo a avisar a los demás y decirles, vengan, he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ese debe ser Jesucristo, ¿sí? No esperó hasta ir a la escuela para aprender y predicar el Evangelio, ella no esperó para primero recibir toda la doctrina, ella sencillamente lo primero que tuvo fue un encuentro personal con Jesucristo, y cuando tuvo ese encuentro personal con Jesucristo no podía quedarse con esa alegría de haberse encontrado con Él, sino que tenía que anunciarlo. En ese sentido, entonces, en principio, según la pregunta que me estás haciendo, Blanca, es que para empezar a predicar tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Sería como dar de lo que no tenemos, y pues si no tenemos un encuentro personal con Jesucristo, no podemos dar a Jesucristo. Eso sería lo principal para empezar a ser un misionero. Ya, el tema o lo que tenemos que decir, eso va viniendo por la fuerza del Espíritu, por la añadidura. Padre, qué importante lo que nos ha explicado, y realmente es algo vital en nuestra propia identidad de ser cristianos y discípulos del Señor. También escuchamos que los apóstoles ungían con aceite, nos decía el Evangelio, y curaban a enfermos. ¿Cuál es la diferencia entre ese aceite y un aceite que compramos a alguien que nos dice que es bueno para curar algún mal? Creo que a veces hay una confusión sobre esto. ¿Podría explicarnos el uso apropiado del aceite y su procedencia y quién lo puede usar?
podríamos decir, hay dos tipos de aceites, ¿no? Está el aceite que es usado para el sacramento y los aceites para los sacramentales, ¿no? Sabemos nosotros que en la iglesia son 7 sacramentos fundados por Jesucristo y que se utilizan para, algunas veces, no todos los sacramentos se usa el aceite, pero en algunos sacramentos se utiliza el aceite que es el óleo o el crisma que se consagra en la misa crismal por el obispo. El obispo bendice el óleo para los enfermos y bendice el óleo también para los bautismos y consagra el crisma para también consagrar a aquellas personas que son untadas por este aceite. Por eso, por ejemplo, el aceite consagrado, es decir, el crisma, se le unta las manos a los sacerdotes cuando son consagrados para Dios, también a los obispos cuando son consagrados para Dios y también a los niños cuando se bautizan y son consagrados para Dios, o también en la confirmación, porque es el momento en que se consagra también para Dios. Es decir, cuando se recibe el aceite consagrado es porque esta persona se está consagrando, pero dentro del marco de un sacramento. Cuando hablamos de otros aceites que no han sido consagrados, especialmente por los sucesores de los apóstoles, es decir, los ministros de la iglesia, entonces estos aceites son solamente utilizados para sacramentales, para bendiciones, para oraciones, ¿sí? Pero no se puede hablar de sacramentos, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces, ungir significa aplicar aceite o ungüento sobre la cabeza del cuerpo de una persona. Y en la antigüedad esto se hacía por varias razones. A veces porque era un gesto de hospitalidad o de aseo habitual. Los enfermos o heridos eran ungidos con aceite o ungüento como medicina. No obstante, también se llevaba a cabo unciones por razones sagradas. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés se utilizaba el santo aceite en la unción. Por ejemplo, en el Éxodo 40 lo podemos encontrar. Los profetas ungían a sacerdotes y reyes y los enfermos eran ungidos con aceite como parte del proceso de sanar por fe y la imposición de manos. Actualmente en la iglesia, el aceite de oliva que ha sido consagrado, el que llamamos nosotros crisma, solamente puede ser bendecido por aquellos que han recibido el sacerdocio de Melquisedec, es decir, sacerdocio que continúa desde Moisés y el que Jesucristo reforma y hace nuevo, que es el nuevo sacerdocio de Cristo. Es decir, los apóstoles han impuesto las manos a unos hombres especialmente preparados y consagrados, a los que llamamos sacerdotes, y solamente son ellos quienes pueden consagrar los aceites porque reciben el poder de sus antecesores. Estos solamente se pueden utilizar para fines sagrados y se utilizan en ceremonias sagradas. Y también se utiliza para unción de los enfermos, por ejemplo, como les decía a ustedes, el óleo de los enfermos. Aunque las escrituras no nos indican una manera específica de cómo podemos dar nosotros por sentada esta unción, esto forma parte de nuestra fe y de la encomienda que se le ha dado a los apóstoles. Entonces, el aceite consagrado en la iglesia por los obispos son aceites utilizados para los sacramentos y solamente son utilizados para los sacramentos. Y los aceites o los otros aceites que podemos tener nosotros y que sean bendecidos, también que sean bendecidos, no son cualquier aceite sino bendecido por un sacerdote, esos aceites son utilizados para los sacramentales, es decir, que sea oración por un enfermo, ¿sí? Intercesión por alguien, también para aromatizar ciertos lugares, ¿sí? Para dar tranquilidad a alguien. Hay muchas maneras, pero tienen que ser bendecidos y tienen que ser con un fin no de sacramento, sino un fin de un sacramental. Queridos hermanos, de pronto también hay que aclarar qué son los sacramentales y qué diferencia tiene con los sacramentos. Entonces, los sacramentales son signos sagrados que se han instituido por la Iglesia Católica para que imitemos de alguna manera los sacramentos, pero no son sacramentos. Expresan ciertos efectos espirituales sobre nosotros por la intercesión de Dios, pero no son sacramentos. Infunden en nosotros una gracia, una intercesión especial que viene de parte de la Iglesia, de parte de nuestro Señor Jesús, pero no son sacramentos. Entonces, podemos decir que un sacramental es orar por alguien de una manera comunitaria o personal. Un sacramental puede ser también una comunión entre personas. Un sacramental es una oración por un enfermo. Un sacramental también puede ser que vayamos a, por ejemplo, en este caso, que podamos nosotros hacer una liturgia de las horas para orar por un difunto. Esos son sacramentales. Pero la característica principal de esto es que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como un sacramento. Pero por la oración de la iglesia y por la fe de las personas, los sacramentales entonces pueden dar a la otra persona una bendición, un alivio, una paz, una calma, que es diferente a recibir el Espíritu. Muchísimas gracias, Padre John Mario. Qué interesante todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. En futuros programas profundizaremos más sobre estos temas. Amigos, gracias por su sintonía el día de hoy. Esperamos que este programa los haya enriquecido mucho y esperamos que nos sigan en nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Diócesis de Knoxville, donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica.
Muchas gracias, Blanca. Y lo más importante de que ustedes, queridos hermanos, se han dado cuenta en nuestro programa es que podamos fortalecernos en nuestra fe, que podamos a través de estos programas acercarnos más a Dios, conocer más sobre nuestra fe, ¿cierto? Y podamos también dar explicación de ella desde lo poco que nosotros podemos saber o lo mucho que podemos también recibir de parte del Espíritu Santo. Entonces, en este momento vamos a invocar la presencia de Dios y la bendición de Él para que nos acompañe siempre. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga. Feliz día para todos. No olvidemos ir a la misa en este domingo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.